Buenas tardes, compañeros, compañeras. Hola, Lau. ¿Cómo andas, Guidín? ¿Todo ¿Cómo bien? andamos? ¿Todo bien? Arrancando en la posferia. En la posferia. Acá estamos. Y bueno, tenemos un. Sí, ni vamos a No vamos a adentrarnos en hacer. nada del fuero ni nada de lo que hacemos siempre porque tenemos un invitado de lujo al programa de hoy. Sí. Nos acompaña Jorge Tayana. ¿Qué tal, Jorge? Bueno, ¿Cómo te va? muy bien, muy Bien. bien. Muchas gracias por la Un invitación. orgullo tenerte acá. Hace un montón que queríamos Hablar con Sí, él. esto es hablar. una Sí. cosa que estaba Sí. demasiado postergada por distintas No, razones, así que era un pero. pendiente. Le quiero felicitarlo por el lugar, además, porque Ah, la verdad que gracias. Es Muchas nuevito. gracias. Sí, todo, no, pero no solo ese lugar, toda la construcción y Mm. reconstrucción del edificio es fantástica. Sí, sí. sí, sí. Sí, Muy, costó mucho muy, trabajo, pero se ve bien. se Mm. ve muy bien hecho. Sí. Sí, nosotros queríamos hablar. ¿Te puedo tutear? Sí, Hablar sí, vos. cómo Ah, no. sí, yo. Nosotros venimos hablando desde siempre de la causa Malvinas, también Siempre, queremos, siempre tenemos presente, por eso Ahí acá, ¿no? está. sí, El decorado. en todos nuestros buzos, en toda nuestra indumentaria está Malvinas, en todos nuestros discursos, en todo nuestro día a día laboral. Y también, como decía Perón, la política, no sé si la más importante, pero es la política internacional. Y también sumado un poco eso a tu historia como militante y como peronista. Así que entre esas tres cosas Ah, bueno, vamos está a, bien, a sacarte un cómo poco de no. tiempo. Muchas gracias por venir. No, Sí, gracias a antes que ustedes. nada. Lo de Malvinas, justo estamos con este tema del buque, ¿no? Que invadió el mar argentino, el buque inglés, todas estas políticas. Es lo curioso, no lo curioso, digamos, lo interesante es que eso es una violación manifiesta de los acuerdos. Claro. Es decir, el barco, como es un barco de guerra, tiene que avisar, y los acuerdos de Madrid está específico que tiene que avisar. Y para ir al canal de Magallanes, pasa por una parte, que es la salida de Magallanes, Mm, que es mar territorial argentino, es decir, dentro territorial. de las 12 millas nuestras, Sí, digamos. O sea, no es que está en la zona económica exclusiva, ni que hace Claro. paso inocente, y además viene de un territorio ocupado, es decir, tiene una serie hay reglas especiales para que no se produzcan enfrentamientos. Mm, Y parte de esas reglas es que tenés que avisar. claro. O sea, no avisar me da la impresión a mí que no es un olvido o un descuido Es o adrede. un aviso informal. Es como ellos ven un gobierno en la Argentina que no reivindica el tema y que se muestra más pro-británico que sí, sí, sí. De hecho, el presidente pro-argentino en dijo que el él era tema admirador de de Margaret Margaret Thatcher. Thatcher y que los isleños tendrían que tener derecho a Sí, votar con los Sí, pies, en fin. Cuando ven esa cosa, me parece que ellos van tratando de estirar el margen de lo que pueden, claro. ¿no? Entonces, no piden permiso, a ver si pasa. Bueno, no, si ellos van simplemente a repararse en Punta Arenas. O sea, lo que van a hacer es un servicio que para ellos es imprescindible de mantenimiento de un barco que garantiza la usurpación. Sí, O la sí. sea, colonización. es Mm, parte de la de la estrategia. tarea de ocupación colonial de ese territorio. Entonces, la verdad es que es sorprendente, o no, digamos, pero es una vergüenza en todo caso, sí. Claro. que la Cancillería Argentina no haya hecho un reclamo formal. Claro. Incluso, yo diría, tendría que haber una presencia de algún barco argentino que haga Custodiando. claro, que lo Mm, custodie o que le pida y que le diga por qué está acá o cuál es su mm. autorización Que y haga cómo cumplir los está, tratados. que haga cumplir lo que corresponde, porque Mm, lo otro es dejarlo, ¿no? Entonces, Sí, sí. finalmente, una vez, dos veces, tres veces, y hay que acordarse que primero las cosas marítimas funcionan, porque los ingleses han tenido mucho que ver en eso, pero para los británicos, acuérdense que más que leyes lo que existe es la costumbre, Sí. El el common law. common Common law. law. El common law. Y el common law lo que significa es que la costumbre genera derechos. Si Claro. vos haces algo 20 veces
Si yo me llevo este vaso hoy y vengo mañana y me Claro. llevo otro vaso, después de 20 veces digo, no, Es una ley, me la Claro. llevo. a mí me corresponde un vaso porque vine Nadie acá. dijo nada. Nadie yo- dijo nada, quedó Claro. aceptado, es una costumbre. Claro, Y las costumbres tienen fuerza de ley. de ley De en ley. un momento. Entonces, no es solo inocente, es que además ellos tratan de De- ampliar sus derechos o sus competencias o lo que les corresponde en esto. Van Sí, forzando es los muy, márgenes. el ejemplo que diste es notorio. Entonces, es muy impresionante que no haya una rápida cuestionamiento o reclamo y protesta argentina. Claro. Tendría que haber citado al embajador británico y decirle cómo pasa esto, por qué pasa, en fin, eso no puede ser, y Sí, sí, sí. hacer la como- cosa. Lo mismo pasa, ojo, con la explotación ya petrolera en el Sea Lion, el yacimiento que está al norte de las islas, donde ya está dos empresas, Ross Hooper y una empresa israelí, y tampoco ha habido reclamo alguno al Estado de Israel, ¿no? Que Netanyahu se da el lujo de decir que apoya a Argentina porque Milei es un gran amigo Sí, 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 sí. de Israel, lo que hace que todos los árabes estén enojados con nosotros, Claro. obvio. Pero digamos, tampoco ha habido reclamo en eso, que es gravísimo, porque eso hay millones de barriles de petróleo en Claro. ese yacimiento, y eso es petróleo que le están robando, ni siquiera a nosotros, a nuestros A las hijos o a futuras nuestros generaciones, nietos, a las claro. próximas generaciones de argentinos, ¿no? Mm. Tampoco ha habido ni siquiera una protesta, una comunicación, un decirle, mire, si usted hace eso, esta empresa no va a poder operar en la Argentina porque tiene tal cosa, y Claro. hacer, bueno, Sí, tomar al- Sí, medidas. sí, gestiones. Algún tipo de sanción o de. Lo que pasa es que aparentemente el presidente quiere ir a Londres pronto. Sí. Él le gusta viajar, se ve. Sí. Y ahora cuando van, en general no se entrevista con las autoridades, pues va a ver Sí, iba a decir eso, no a de, no sus de manera amigos de extrema oficial. derecha. Algún- Allá no sé cómo hará, pero va a ver, seguro que irá a ver a Farage, que es el líder de la extrema derecha, que le está yendo bastante bien porque gana votos Claro. en Inglaterra, pero él quiere ir allá a Londres. Va a haber Y quiere que lo reciban con... Supongo que sí, que querrá Ah, hacer todo lo que corresponde, ya que tiene tanta admiración por los sí, británicos. por los británicos. Igual hay como una política de entrega de la soberanía en cierto aspecto de parte de este gobierno, ¿no? Consistente. Es decir, así como uno puede decir que hay una política de defensa de la soberanía, esta es una política de entrega de la soberanía. Es decir, es una política realmente de sumisión Claro. neocolonial, ¿no? Porque no es colonial, porque no hay formalmente colonias, Claro. pero sí es una sumisión neocolonial. Es decir, ¿cuál es el concepto básico? Hagamos todo lo que Estados Unidos nos pide. Claro. Ahora, Estados Unidos es un país, es un gran país, es una gran potencia, es la potencia más poderosa del mundo, ya no la que puede hacer lo que quiere, porque no es No tiene la la hegemonía. única, el único hegemón, y hay otros países poderosos que van avanzando hacia Surgiendo. un mundo Mm. más multipolar. Ahora, Sí. el pasaje de un mundo unipolar a un mundo multipolar no es sencillo, Tiene sus- ni corto, ni sin conflictos. Claro. Eso es lo que estamos viendo, es con conflictos. Ahora, entonces Estados Unidos retrocede, pero retrocede dando Lastimando, golpes, ¿no? lastimando. Lastimando. Y el problema o la preocupación o el aspecto especial que tiene para nosotros es que se repliega sobre las Américas, como Claro. ellos Sí, iba a dicen. decir eso, O sea, como- es como un elefante que viene y se te sienta Sí. encima, digamos. O sea, es Mm. si no medís las cosas es dañino. Ahora me parece muy bien que ellos pidan lo que quieran. Ellos están como país en derecho de pedir. Lo que estamos en derecho a decir que no y consentir solo lo que nos convenga somos nosotros. Acá Claro. la política parece ser otra. Parece Claro. ser todo lo que pida Estados Unidos hay que decirle que sí, porque si hacemos todo lo que ellos quieren, ellos nos van a tratar mejor. Y la realidad es que yo conozco bastante a los norteamericanos. Yo vivía ya casi 6 años en Washington. He trabajado con ellos de distintas posiciones y lo que estoy convencido es que ellos,
cuando piden algo y uno se lo concede, no creen que están en deuda con uno, porque la lógica que tienen es la lógica, si yo pido y me dice que sí, es porque le conviene a Claro. él. Claro. Si yo te pido un caramelo y vos Claro, me lo una das, está lógica bien. de O sea, poder. te debe convenir a vos quedar bien conmigo dándome un caramelo. Claro. Entonces, la idea que tienen es profundamente equivocada. Es un grave error estratégico el del gobierno de subordinar la política exterior argentina a los intereses y los deseos de Estados Unidos hacia la región y hacia la Argentina. Es una tontería. Sobre todo en un mundo que se vuelve multipolar. Donde justamente Argentina tendría que recuperar la mayor capacidad de autonomía en las decisiones posible. Es una contradicción, porque ¿cómo vas a recuperar autonomía y hacer lo que querés en un mundo que tiene tantas interconexiones? Es una tensión. Claro. Pero vos tenés que trabajar justamente para eso, para recuperar el mayor margen de decisión, de manera que las decisiones que tomes son las que más convengan al desarrollo A los intereses argentinos del país, al desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Bueno, es un bienestar con un nivel de justicia social amplio para todos. Eso sería, ¿no? Dicho de la manera más Sí, se entendió perfectamente. Y ese objetivo no se cumple con esta política. Es decir, desde el punto de vista estratégico es un error estratégico. La sumisión a Estados Unidos. La sumisión a cualquier potencia. Y más una potencia que comienza a declinar. Es una cosa curiosa, porque Argentina hizo lo mismo en los años 30, con el pacto Roca-Runciman. Ante una Gran Bretaña en declive, volvió a atarse, ¿no? Hizo los acuerdos que le dieron, después de la crisis del 30, más poder. O sea, se ató al barco hundido, que se iba hundiendo, se hunde lentamente, vos casi no te das cuenta, pero era la potencia en declinación. O sea, estamos cometiendo un error estratégico por segunda vez. Ahora, parecería que la política exterior va siempre en el sentido de demostrar que estamos dispuestos a entregar un montón de cosas, desde recursos naturales, ¿no? Bueno, claro, son varias cosas. Primero es una idea de la Argentina, ¿no? De lo que tiene que ser la Argentina. Es una idea muy limitada de lo que tiene que ser Argentina. La Argentina tiene que ser un enclave, una economía de enclave. Es decir, que tenga 3 o 4 sectores, ¿no? Que tiene el campo tradicional, a pesar de que el otro día el presidente dijo que hacíamos solo dulce virome, dulce leche y colectivos, pero el dulce leche se hace con leche, o sea, la leche debería llevar a la vaca. La vaca nos da la leche, pero el hombre aparentemente, el campo no hay bife argentino. Bueno, está bien, la mayoría ya no puede comer bife argentino de los nuestros porque no tiene plata, pero digamos, la Argentina ha sido conocida por su carne en el mundo, digamos. Entonces, esto es una idea de país que tiene el campo, que tiene la minería en la cordillera, que se va a desarrollar y que no necesita, todas esas cosas del reggae, del super reggae, la verdad que son regalos que favorecen, porque son inversiones que igual se iban a producir. Iban a ser igual por más que le regales. Es que si estamos en una época donde el cobre es importante, ¿ustedes creen que por alguna razón, cuando Dios creó el mundo, dijo de la mitad, esta montaña, el lado chileno va a tener cobre y el lado argentino no va a tener cobre? Claro. No. Está más lejos, tenemos más precordillera, pero digamos, están los yacimientos. Entonces vamos a tener minería, entre ellos el cobre, el litio, obviamente. Vamos a tener el agro, vamos a tener hidrocarburos, o sea, gas y petróleo. ¿Y qué más? En la mente de ellos no mucho más. No, alguna cosa financiera. Claro. Porque están haciendo una especie de, con las leyes de blanqueo y los blanqueos encubiertos y todo eso que están haciendo, están creando también una especie de semiparaíso fiscal que va a traer todos los dineros ilícitos del mundo que se le ocurran. Claro, es como decir, vengan que acá pueden hacer lo que quieran. Claro, lo mismo que con la inteligencia artificial. Ahora este invento Itiel que viene, porque ¿cuál es el problema de la inteligencia artificial? Primero, que lo que se podrían instalar son los data centers,
que no es nada, no es que vos tenés algo, es una cosa enorme. Sí, no, están en otro lado. Que lo podés poner en el sur. ¿Por qué tiene que estar en el sur? Porque tiene Por que el tener frío y el baja agua. temperatura y tiene que tener agua para refrigerar. Mm. Pero eso lo que da es una serie es un centro de información, es como tener la Claro. computadora. Vos me dejás tener Sí, la sí, sí, sí. computadora acá, bueno, pero Los datos la los uso manejo, yo. los datos los manejo de otro La No, uso lado. yo y te la puedo cortar Y te la puedo desde otro cortar y lado. además acá nada, mirá si tenés un tipo que la cuida. Es Mm. decir, es Sí. una tontería lo que tendría que hacer. Y lo mismo pasa también en parte con el petróleo, con el gas y con los minerales. Es decir, no hay ninguna estrategia de valor agregado, no hay ninguna estrategia de desarrollo de proveedores, no hay ninguna estrategia de avanzar en lo que sería un modelo de desarrollo. Claro. ¿Por qué? Porque se considera que la industria es un desastre y hay que eliminarla, ¿no? Es decir, que importemos todo como los suizos, Sí, Sí. sí. que no importan todos los suizos tienen mucho Hacen algunas desarrollo, cosas también. hacen algunas Y muy bien. cositas, además de chocolate, Sí, sí, digamos. sí. Y tienen una tecnología de alto Mm. nivel. Pero acá el modelo de desarrollo, la industria, el mercado interno, el bienestar de la mayoría de los argentinos no son temas relevantes. Claro. Son temas, en todo caso la población se la considera para expoliarla, porque fíjense ustedes que el ajuste lo ha pagado una parte significativa de la población, ¿no? Mm. ¿Y quién lo paga? Bueno, lo han pagado los jubilados, que son los que más Sí. han puesto, pues le han congelado, le han dado Sí, 290.000 En pesos. todo, en la quita de remedios, porque eso también hace ni que... siquiera, que así que se van a Claro. morir además. Más. Mm. Son los jubilados, son los monotributistas, son los autónomos, son la pequeña y mediana Empresa. empresa. Todos esos, y los empleados públicos, por Mm. supuesto, todo ese sector es un sector que es el que hace el grueso del ajuste. Claro. Mientras el sector financiero y las grandes fortunas se le quita impuestos, se Exenciones. le quita bienes personales, se le da una serie de ventajas. Considerando que, no sé, podemos ser Mónaco, pero Mónaco es una No, ciudad no. Sí. con un casino, un hotel, Claro, y una nada más. playa, es otra cosa, no es un Y país. muchos autos de lujo. Y muchos autos de lujo. O sea que estamos en un error estratégico en cuanto a la subordinación de Estados Unidos y en cuanto a lo que se quiere construir como país. Porque eso no es un país que sea sustentable. Ese Claro. modelo no es sustentable. Y tampoco va de la mano de la historia argentina o de la idiosincrasia de Argentina como país. Bueno, ellos están Ni de su tratando de pueblo. cambiarlo. Ni de su pueblo. ¿No? Ellos están tratando de cambiarlo, por eso hablan de la batalla Claro, cultural. cultural. O sea, ellos creen que para que eso sea sustentable hay que convencer a la gente que tiene que aceptar la sumisión, que tiene que aceptar vivir Claro. mal, Claro. Sí. que tiene una serie ha gozado de una serie de beneficios que no eran reales, porque eran ficticios, pues era a costa de un... Sí, el el mismo mismo esquema. chamullo que vienen diciendo Exacto. de Siempre, que que teníamos una tele con 42 pulgadas Sí, o un sí, sí, que celular. la gente no tiene Nos derecho acostumbramos a No, tener a ningún tecnología. tipo de disfrute. No. Es como una herramienta No nada más existe para... es decir, la idea de progreso y bienestar no Claro. existe para la mayoría, existe solo para Para una minoría que tiene algunos derechos especiales, ¿no? Claro. Ese es el concepto. Es un concepto en verdad muy poco democrático, Claro. en el sentido más para una minoría. amplio de la palabra. No es una idea, bueno, ¿cómo pensamos para que toda la gente viva más o menos bien y tenga Claro. posibilidades de estudio, de trabajo, de capacitación, de formar una familia, de todo eso? Claro. No es para la mayoría. Pero ahora es lo solo extraño para es que lo dicen, que son antidemocráticos. Estos supermillonarios, Thiel, No, bueno, dicen que ellos no Thiel- creen en la democracia No, directamente. claro, Thiel lo dice directamente, Sí. ¿no? Cree en, La tecnocracia. en una Claro. tecnocracia y por eso avanza el autoritarismo en distintas formas y por eso también realizan lo que realizan en cuanto a descomposición de las instituciones. Claro. Es decir, cuando el presidente dice soy un topo que vengo a destruir el Estado desde adentro, está diciendo una cosa muy profunda. Sí. Primero, probablemente yo no sé por qué los fiscales o los jueces no se les ocurre, porque Claro. dado que el señor es el responsable De la administración máximo de pública. la Administración Nacional, creo que sería delictivo lo que dice.
pero bueno, parece que ningún fiscal ni Hizo juez algunas cosas peores se y le tampoco lo ocurre que llamaron. tampoco lo llamaron. Eso por un lado. Y también me parece que esa visión o esa destrucción de las instituciones abarca todo, porque no es solo una cuestión del Poder Ejecutivo. Es decir, en la Argentina tenemos, en todos los índices que aparecen, una crisis de representación grande. Pero Sí. no es solo el sistema político. No, en todo No, el... no. Es que piensa la gente del legislativo, que piensa la gente del Poder Judicial, que son una de las instituciones más desprestigiadas de la Argentina. Sí, es una algo con lo cosa, que luchamos permanentemente porque nos meten a todos, a los a empleados todo en lo una misma mismo, bolsa. claro. Pero es una cosa, y también el Ejecutivo, porque el Ejecutivo hace cosas muy raras. Entonces, si está en crisis el Poder Ejecutivo, si está inoperante o hecho una especie de escribanía del poder legislativo y con personajes que no parecerían necesariamente capacitados para la tarea. Y si hay una crisis del poder judicial, bueno, entonces tenemos los tres poderes tradicionales del sistema democrático cuestionados. Claro. Y Sí, si además tenemos la una base de la crisis República está partido, cuestionada. estamos en un problema. Claro. Y por eso avanzan también visiones más, Extrañas. más autoritarias, más restrictivas de los derechos y de las cosas. Ahora, también es un fenómeno que hay que verlo porque en buena parte del mundo occidental Sucede. está pasando. No en todo el mundo, Sí, pero pero en muchos. en buena parte de Europa y de América está esta tendencia a la emergencia de una forma de actuar más autoritaria que revele un poco, bueno, ya Sí, en los sentidos de ha comunidad. querido destruir, cuestiona el sentido de comunidad, y tiene una visión crítica de todo lo que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, del Claro. Estado y bienestar. Eso ha sido un gran disparate, y entonces hay que destruirlo Eliminarlo. completamente. Por eso las grandes figuras, por eso el presidente dice que Thatcher es la Es una persona ídola. que él admira, porque ella y Reagan fueron los dos. Sí, el consenso de Washington, ¿no? Claro, pero Thatcher tiene una frase que es muy interesante, que es la sociedad. La sociedad no existe, existen los individuos. Claro. Esa es Claro, una, esa es la una base, frase de la base Thatcher filosófica muy de... importante. Y Reagan la completó con otra. El Estado no es parte de la solución, es parte del del problema. Claro. O sea, con esas dos definiciones está Ordenado la el mundo. matriz de lo que han puesto en marcha. Claro. Ahora, ¿qué van a hacer con estas tecnológicas poderosas que se plantean como una tecnocracia semifeudal o autoritaria? Bueno, no se sabe, porque lo lógico es que se la regule. Claro. Cuando fue la revolución industrial, que es un momento parecido al que vivimos ahora en Con la cuanto a inteligencia grandes artificial. transformaciones Sí. tecnológicas, al principio, ¿quiénes trabajaban en las minas? Los chicos de 5 o 6 años, en las fábricas y en las minas. Tardó varias décadas en que sean no menores de 10 años. De 10. De 10. Y 12, 14 horas por día. Sí. Bueno, obviamente después hubo una serie de hechos, de revueltas y de luchas del movimiento obrero y de transformaciones en la sociedad que llevaron a modificar y a tener toda una legislación laboral que modificara el proceso industrial. Pero eso llevó tiempo, Claro. llevó tiempo y muchos esfuerzos. O sea que ahora esperemos que lleve menos tiempo porque todas las cosas son Van más aceleradas, aumentando. pero va a llevar muchos esfuerzos. Y esos esfuerzos los vamos a tener que hacer los que creemos que se puede construir una vida más amable para la mayoría. Sí. Y no estoy poniendo un objetivo demasiado sí. No, complicado, pero no. algo menos agresivo. Ahora estaba mirando, el diario está en los últimos días, que las personas, trabajadores que hacen delivery, Sí. están endeudados con sus propias Sí, empresas. sí, les prestan ellos mismos. Bueno, ahora, A eso tasas mucho más altas que cualquier... 700% anual.
O sea, trabaja y como no le alcanza, Mm. pide un préstamo a la propia empresa que se lo da a un interés completamente usurario. Mm. Y a cambio de eso, ¿qué le dan? Le dan recorridos mejores Ah, y más trabajo. ¿Por qué? Por los recorridos se pagan 1.500, 2.000, 2.500. No se paga por el valor de lo que llevas, del pedido, por tramo. se paga por trabajo. Entonces les dan más trabajo para que puedan enfrentar Mm. este, Claro. esa deuda que Sí, sí, tienen sí. y entonces necesitan Para que le cobrar paguen más. a ellos. O sea que tienen que trabajar más horas. Ahora eso, eh, perdón, pero a mí me parece que eso es una forma de servidumbre. Sí. Sí, sí, No es la... esclavitud, La ¿no? nueva La esclavitud es otra cosa. servidumbre. La esclavitud Mm. es la propiedad sobre la persona. Mm. Pero es una forma de servidumbre, Mm. como la que conocimos hace un siglo atrás en la forestal en el norte, ¿no? Donde tenían que trabajar los hacheros y como tenían que comprar en el almacén de la Les empresa, dan Claro, ellos se mismos iba el su... sueldo y tenías al Mm. final una deuda. Claro. Siempre. Bueno, Mm. esto es una cosa parecida. Ahora, eso requiere algún tipo de regulación Mm. y de control. Lo mismo pasa con lo de la inteligencia artificial. El gran debate, por eso Milei sacó el artículo que sacó en el Financial Times, diciendo vayan a Argentina que nunca va a haber regulación de Claro. nada. Mm. ¿Por qué? Porque él sabe que viene la regulación. Porque ya se está hablando en Ah, Europa. entonces quiere que Porque lleguen el todos. mismo Trump dijo, bueno, Anthropic no puede venderle a tal Regulación. afuera tal cosa, porque ya ha habido juicios contra A los Google, aranceles también, ¿no? contra Son. Meta, que por cuestiones incluso de crear, ¿cómo se llama? Adicción. Mm. Porque se ha probado que algunas de las prácticas que realizan todas estas plataformas tienen un carácter y una práctica adictiva para garantizar que la persona se enganche más tiempo. Claro. Entonces, avanza lento, con vueltas, pero avanza la regulación. Y entonces, Milei lo que quiere es apurarse y sacar las distintas leyes y el super rig y lo que sea antes de que el mundo ponga la regulación, de manera de ¿qué? De obtener esas data centers Claro. que no van a tener trabajo, sino que van a dar el agua argentina Y que una vez que para lleguen las llegar. regulaciones a la Argentina, ya están todas las empresas. Y Bueno, y van a no hay llegar nada. cuando las ponga la sociedad argentina o cuando también una comunidad internacional exija que haya ciertas reglas. Es como lo del cambio climático, digamos. Sí. Finalmente vos te puedes hacer distraído y usar algún más momento. una cosa u otra, pero finalmente tenés que ir cambiando o Sí, sí, viendo sí, que como- los efectos están, ¿no? Sí, sí, sí. Son visibles. Mm. Claro, lo loco es mirar tanto a Estados Unidos y Estados Unidos me parece a mí que es un país bastante proteccionista hacia adentro, ¿no? Ah, bueno, claro, eso es Trump resulta que tiene una política fuertemente Claro. proteccionista y nosotros hacemos exactamente lo Lo contrario. contrario. O sea, somos proteccionistas para él, digamos. Claro. Nos parece Claro, bien que lo sea protegemos lo a él. apoyamos a él para que sea proteccionista, haciendo todo lo contrario. Sí, La verdad nuestras que es empresas, nuestro trabajo no poco están se- protegidos. es poco serio Mm. la propuesta. Sí, bueno, queríamos arrancar con algunos disparadores, ya fuimos tocando todos, Sí, sí. y nos quedaba el último que queríamos hablar con vos, tu extensa Trayectoria. trayectoria militante, sin entrar en cuestiones de coyuntura, cómo el peronismo se tiene que posicionar frente a una elección nacional donde se va a elegir entre dos modelos más allá de las personas, como hablabas vos, o un modelo de pura y exclusivamente liberal, extractivista, y un modelo que defienda la producción y el trabajo. Eh, ¿Cómo lo ves ahora el peronismo en base a tu trayectoria militante, con todo lo Bueno, que fue pasando, con todo lo que fuiste pasando vos como militante? el peronismo siempre ha tenido tradicionalmente un carácter movimentista. No ha sido nunca un partido político tradicional, Claro. simplemente. Ha tenido la misma proscripción del peronismo y su forma de nacimiento, por un lado, pero también todos los años de proscripción llevaron a que ese carácter movimentista fuera una parte muy constitutiva del peronismo, ¿no? En el sentido
que más que la ficha de afiliación, ¿quiénes son peronistas? Los que dicen que son peronistas. Claro. O sea, Claro. eso es un Los que punto lo de sienten. partida que está. Y cualquiera que se sintiera peronista ponía un cartel Pintaba una pared. pintaba una pared. O sea, ha tenido, no es necesario estar estrictamente afiliado. Ahora sí, porque sí, como también somos un partido político y para las formas democráticas hay que tener el mecanismo de representación armado, se tiene también eso. Pero digamos, ha tenido un carácter movimentista. Eso en parte se perdió. En parte se perdió porque el ejercicio del gobierno, la formación de burocracias estatales, el desarrollo de estas cosas, llevó más a que el aspecto más movimentista quedara más apagado, lo mismo que las relaciones con el movimiento obrero, y que quedara más un partido más tradicional y un movimiento obrero más en su reivindicación sindical, más distante, y que sectores medios, sectores productivos, tuvieran más distancia respecto de las organizaciones empresarias o productivas del propio movimiento. A eso se dan 2 o 3 elementos más. Un elemento importante es la enorme transformación que está sufriendo y que viene sufriendo el mundo en los últimos 20 años. De lo que hablábamos en general, Sí, 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 también sea el particular. ¿Cómo debe ser el peronismo, no hoy, mañana o ayer? Y es el peronismo hoy la respuesta la misma que hoy podemos tener a lo que hicimos en la ola peronista que tuvo a comienzos del siglo, 2000. que fue una ola regional, ¿no? Claro. Fue una ola Sí. regional Continentalista. Claro. de reacción frente al consenso de Washington y al modelo liberal, y fue en general en los distintos países con distintas características, eran movimientos que planteaban 2 cosas. Cuestionamos la democracia, pero porque queremos más y mejor democracia, no porque queríamos una vía autoritaria. En general, el reclamo Sino es para mejorarla. más y mejor. Es decir, la democracia que dejó la transición era una democracia Claro. que no satisfacía mucho. Entonces, Estaba a la vista, ¿no? 5 presidentes en una queremos semana. más y mejor democracia. Ese fue un tema. Y en el tema económico, la ola neoliberal dejó muchos heridos. Entonces también hubo una reacción, bueno, no. Bajemos el nivel, recuperemos palancas y pensemos en políticas de desarrollo y de bienestar nuevamente. Esos fueron los primeros 10 o 15 años del siglo, y sobre todo eso se vio bastante en América Latina, ¿no? Se vio, y en América del Sur especialmente. Esa ola empieza a tener un conflicto básicamente a partir del 2008, porque es la crisis financiera Lehman Brothers. y el fin de un periodo de crecimiento más o menos estable, que es el que va de la caída del muro y que abarca todos los procesos de transición democrática en América Latina y en el mundo. Nosotros empezamos un poquito antes, pero en general ese proceso con expansión económica, con apertura económica y el auge de ese modelo neoliberal se da, después del 8 empieza en crisis, porque se había sobreexpandido sobre todo sobre la financiarización, Claro. ¿no? Que es lo que queda después como eje dominante. O sea, pasamos de una sociedad basada en la industria como sector más dinámico a una sociedad que pone en el centro del dinamismo y de la acumulación del capital a las finanzas. Y eso crea transformaciones. Y además termina un cierto auge en el mundo. Y se acelera la revolución tecnológica, porque continúa esta revolución tecnológica, empezó hace bastante tiempo, empezó en 70, 80, pero hace 5 años nadie hablaba de la inteligencia artificial, hablábamos de los robots, de las computadoras, y ahora no se nos puede caer la palabra inteligencia artificial porque es el tema. Claro. Bueno, ¿pero qué muestra eso? Que esa revolución continúa, se está transformando de una manera extraordinaria. ¿Y qué hacer? ¿Cómo conducirla? ¿Cómo regularla? Está en debate. Claro. Como está en debate la cuestión de los impuestos, ¿no? Finalmente son los países de la OCDE los que dicen no, menos de 15% de impuesto a la ganancia de las empresas, no. Claro. En ninguna parte, porque si no, ¿qué pasaba?
cada país ofrece menos impuestos y entonces se hace una competencia y no terminan ¿Quién, pagando quién nada. paga menos? Bueno, en la Argentina las grandes empresas casi no pagan impuestos Están a la acostumbrados. ganancia, no pagan. Es como si perdieran siempre. Ahora Sí, sí. uno lo ve cada día más ricos a los Sí, señores, sí, sí, Y sí. nunca pero ganan. sus empresas parece que no ganan. Entonces, ese cambio también lleva a hacer reflexiones. Y algunas de ellas tienen que ver con nuestro último gobierno. El último gobierno peronista es un gobierno que tuvo varios problemas, porque tuvo la pandemia, porque tuvo una sequía muy grande, porque tuvo la guerra que comenzó entre Rusia y Ucrania, que afectó los precios de los combustibles y de los fertilizantes, pero el resultado es un resultado que dejó un sabor amargo en Claro. muchos sectores de la población, que lo vivió en buena medida como una frustración. ¿Por qué lo vivió como una frustración? Bueno, porque no cumplió con lo que tradicionalmente cumple un gobierno peronista, que es Claro. generar una mejora salarial importante y un crecimiento económico fuerte. Y solucionar las crisis. Hay muchos no peronistas que terminan aceptando el peronismo porque dicen, bueno, pero Claro. de Ahí los se líos lo Estábamos bien. resuelven Claro. ellos. Estábamos bien. Está bien. Entonces, y eso no se dio. Entonces eso ha desatado, junto con los cambios del mundo, todo un debate de, bueno, qué peronismo hay que tener o qué tiene que tener un movimiento nacional. Lo primero que está claro es, uno, estamos en una época en donde no basta solo con el peronismo para sacar adelante el país. Es decir, hay que hacer alianza con distintos sectores. Ahora, esto presupone un punto de partida, que es un peronismo unido. Claro. Y ese peronismo unido, yo creo que se va a lograr la unidad del peronismo, pero es una tarea en proceso, Ardua. work in progress, ¿no? Sí. Es decir, hay que desarrollarlo y lograrlo. Y implica también debates, o sea, hay que tenerlos y solucionarlos, que tienen que ver con lo que se ve del mundo y con cómo se puede Abarcarlo. encaminar el país y encaminar. Entonces, ese es un problema. Pero además, lo que está claro es que no es solo el peronismo el que tiene que arreglar el país. No, Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Un frente de partidos? Bueno, los partidos que quieran sí, pero me parece que no es solo un frente de partidos. Hay que trabajar en sectores productivos, sectores económicos, sectores sociales, organizaciones de la misma comunidad. Hay que juntar un conjunto de sectores. ¿Para qué? Bueno, porque va a hacer falta mucha fuerza acumulada para poder avanzar en cierta dirección. Y el riesgo acá es la dispersión. Claro. Si uno ve otros países, el proceso de dispersión política se termina transformando en un proceso de dispersión o fragmentación también económica También y social. individualista en cierto aspecto, ¿no? Individual- Como lo que individualista. pasa. Bueno, claro, Cada lo que- uno mira lo que su. vale como filosofía general, vale también para el Aplícalo otro. Entonces particular. uno ve esos países donde hay elecciones y hay Sí, 20 sí. candidatos Por que ejemplo, tienen casi nada. Bueno, al final se acomoda y ganan algunos, pero ganan muy débiles. O sea, hay un proceso y eso hay que solventarlo. Por eso yo creo que una de las tareas fundamentales, además de lograr la unidad, es lograr y buscar sectores. Es primero, lo que hay evidentemente hoy en todo el sistema político, pero yo hablo del peronismo, que es lo que me interesa, es bajar la distancia entre dirigentes y dirigidos, y hombres y mujeres el pueblo. del pueblo. Hay que bajar la distancia. Se ha hecho una distancia grande y esa distancia no es buena porque no se escucha bien. Claro. Entonces hay que primero bajar esa distancia y ¿qué hacer? Bueno, primero escuchar. Hay que escuchar. Hay que aprender o reaprender, porque muchos lo sabían, no lo sabíamos. Hay que escuchar bien a las personas, escuchar sus reflexiones, interpretar por qué piensan lo que piensan o dicen Claro. lo que dicen. No enojarse, claro, porque uno primero tiende a enojarse, ¿no? No, claro, ¿Por claro, qué? pero eso no, porque además hay otro problema. No solo uno tiende a enojarse, sino que quieren hacerlo enojar. Claro. El gobierno y su
su aparato mediático, que una parte son los medios concentrados, pero otra parte es también todo un sistema informal que ellos tienen muy poderoso Sí. de generar opinión, sobre todo en sectores modernos, las Sí, redes, las redes etcétera, sociales. tiene un objetivo y es que no se debatan las ideas ni las propuestas, Claro. sino que se La logre forma, convertir todo en un insulto. claro. O sea, Sí. por eso el presidente insulta. Mm. Porque uno se pregunta, ¿por qué el presidente Sí. insulta? Y porque Dice, quiere no es porque sea recibir un simplemente insulto y... grosero, no, porque el insulto lo que hace es descalificar el diálogo. Claro. Si yo doy un Mm. insulto fuerte, No hay lo diálogo. que voy a conseguir es un insulto Claro. al otro lado. Y esto se transforma entonces en una serie de personas que se insultan mutuamente. Pero ¿cuál es el debate? ¿El que dice el insulto mayor? ¿Cómo es eso? ¿El que se enoja más? Claro. Entonces transformamos todo en eso. Y eso lo que evita es la discusión De de la fondo. realidad, de los temas, de las propuestas. O sea, hay que primero escuchar y después pasar del insulto al debate de opiniones, a las propuestas, a escuchar qué es lo que está pasando. Mm. Yo vengo de una reunión con la gente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que está Sí, en un está conflicto. siendo Una pelea gremial. sometida a una estrategia de aniquilamiento, digamos, Sí. por parte cuando uno ve el conjunto de cosas, porque no es que es el Karen, ni que es Atucha, y que es nucleoeléctrica, es todo un conjunto Una de estrategia. medidas decididos a terminar con el desarrollo autónomo nuclear argentino, que es una cosa muy importante, Mm. y transformarlo simplemente en un apéndice de un par de compañías norteamericanas Claro. que hagan lo que los norteamericanos les interesa que se haga acá y no que se hagan otras cosas que pueden ser de interés nuestro, pero no de otro. Y sobre todo sacar un competidor posible en reactores medianos, en venta de reactores para isótopos, medicina, etcétera, etcétera. ¿No? Básicamente dos nombres, el CAREN y el R10, que son los dos puntos. Entonces, eso hay que discutirlo, hay que discutir esos temas y hay que discutir lo que está haciendo el gobierno y hay que discutir qué propuestas se tienen para cambiar eso. Y en eso hay discusiones que son más abstractas, porque la discusión atómica puede parecer muy importante, yo creo que es muy trascendente para el país, pero a mucha gente le puede parecer que eso está un poco alejado Claro. Mm. del trabajo inmediato. Sí, O sea, del sueldo. eso hay que discutirlo al mismo tiempo que se ve cómo se va a hacer Mm. para mejorar el salario y crear trabajo en la Argentina. Esos son dos prioridades grandes que va a tener el próximo gobierno. Y su suerte se va a definir en buena medida en qué éxito tenga en esa En ese lado. tarea. Obviamente, todo el mundo dice, bueno, te estás olvidando de la deuda, Bueno. que Claro. es un problema muy serio. Es un problema muy serio, es un problema muy serio. Mm. Ahora, yo creo que la deuda tenemos que mirarla desde una perspectiva integral. Y lo que tenemos que saber primero es que dentro de la deuda hay una parte de la deuda que es la más importante y la más urgente. Y es la deuda social que tenemos El con pueblo el pueblo, argentino. que es el que ha hecho el gran esfuerzo y se ha sacrificado en estos años. Entonces, los compromisos de la deuda, pongámosle prioridades. La primera prioridad tiene que ser la deuda social con el pueblo argentino. Y veamos cómo arreglamos eso. En función de eso, después reordenemos las otras cosas. Porque está claro que el conjunto de vencimientos como están son impagables y que habrá que Sí, no, una cantidad de renegociar plata. y buscar una serie de cosas. Y que no es lo mismo la deuda de los organismos multilaterales, la Multilaterales, deuda sí, con sí, el sí. Fondo, con el Banco Mundial, que las privados. deudas con los bonistas privados y que tienen tratamiento distinto y que tienen reglas distintas. O sea, es un tema complejo, pero que sí, que va a haber que también enfrentar. Pero lo digo, el punto de partida es, la Lo urgente. prioridad Claro. es la deuda Lo social. urgente. Así que hay que trabajar mucho porque el mundo, como está cambiando bastante, Mm. también presenta muchos desafíos Claro. que requieren Dinámicos. respuestas nuevas. Y además, por último, es un tema que vale la pena hablarlo, Argentina está en una región del mundo que está adquiriendo mayor relevancia a lo largo del siglo XXI.
esta parte del sur, y todo pasaba en el norte, ¿no? Claro. Todo Claro. el norte, el hemisferio Europa. norte, el Atlántico, Mm. todo, no. Y ahora no solo Asia es un polo extraordinario de Mm. desarrollo, de cosas, sino que el Atlántico Sur, las islas, la Antártida, el paso interoceánico tienen una relevancia grande. Y Argentina tiene 4.700 kilómetros de costa atlántica Claro. y además tenemos la cuenca del Paraná, que Mm. también estamos Sí. Hidrovía, entregando sí. Por ahí. Sí, alegremente. regalando. O sea, Mm. tenemos una perspectiva, pero tenemos que tener política, porque, por ejemplo, es probable que en no mucho tiempo, un par de décadas, a lo sumo, va a haber un cambio en el Tratado Atlántico y eso va a Claro. significar el reclamo La territorial. negociación sobre Bueno, ese tema entonces, puntual. ¿cómo nos vamos a preparar para eso? ¿Con qué herramientas, con qué políticas, con qué Mm. acuerdos? Nosotros competimos con Chile casi por el mismo Sí, sí, mano a terreno, pero mano. los británicos reclaman lo de los dos, o sea Mm. que, Claro, Se ¿no? llevan todo. bueno, entonces Mm. tenemos que arreglar Mm. Sí. con Chile, pero eso no es sencillo. Bueno, entonces hay muchas cosas que hacer. Mm. Y hay muchas cosas que ver porque no estamos en una región del mundo Aislada. y que pierda importancia relativa. Va a Al adquirir revés. mayor importancia y en parte porque está alejada de los grandes centros Claro. de conflicto. Claro. Y Claro. eso no es menor. Cuando uno mira los problemas demográficos, los problemas del cambio climático, los problemas de migraciones, nosotros no estamos en el centro No, del conflicto. del problema. Mm. Entonces, tenemos que, con lo cual nos van a mirar con más interés. Y además Claro. tenemos muchos recursos. Sí, Y, sí, sí. Claro. y cuando empieza la escasez de recursos, siempre hay alguno que mira donde Mira. hay recursos y hay que ver si los está Y cuidando. va con el Nosotros sorbete. hoy no lo estamos cuidando. No. No, Así que no. debiéramos prepararnos para cuidarnos más Mm. Sí. de todo punto de vista. Sí, Jorge, te queremos agradecer, bueno, por venir, por siempre la verdad que escucharte, hicimos algunas tareas, te estuvimos escuchando en algunas entrevistas Sí. y la verdad que es un lujo escucharte. Para terminar, porque no te queremos sacar tampoco más tiempo, para el año que viene, como ves, va a ser una cuestión más polarizada, como viene sucediendo en América Latina, será una cuestión más, vos también dijiste algo como que puede ser que haya 40 opciones electorales. Más o menos, ¿qué opinión tenés sobre Yo eso? confío en que con base en el peronismo podamos construir un gran frente nacional que recupere lo básico para la Argentina, que es tratar de recuperar algunos resortes soberanos que estamos regalando y poner el acento en la recuperación del trabajo y Sí. de la producción nacional. Perfecto. Creo que eso son prioridades y bueno, espero que podamos hacerlo. La verdad, pero para eso hay que escuchar y hay que conversar. Y eso hay que hacerlo despojado de prejuicios y al mismo tiempo con una gran vocación de decisión. Es decir, nosotros no somos un país de miércoles como nos Claro. quieren hacer creer. Claro. Somos y- el octavo país del mundo en extensión, un país que ha dado muestras de originalidad, de creatividad, de desarrollo y de justicia en varias áreas en distintas épocas. Un país que merece que su gente viva mejor y un país que es capaz de hacerlo. Por hacerlo. eso Claro que- lo primero, lo primero es recuperar la autoestima, porque lo que se busca desde el Claro. poder hoy, no solo del gobierno, sino también Es el desde el poder poder económico. económico y financiero, es la pérdida de la autoestima. La idea de, bueno, yo no puedo, nosotros no podemos, resignémonos. Buscan la resignación y nosotros debemos luchar contra esa idea y debemos estar confiados en que somos capaces de forjarnos un destino mejor para nosotros y para nuestros hijos y nietos.
Bueno, Jorge, Clarísimo. muchas gracias. No sé si Lau te quedó algo, No, algo por preguntar. súper claro todo, sí. porque la verdad que es un momento donde todo el tema de política exterior, de entrega de recursos, del país en sí es difícil, Sí. es difícil de ver, Mm. difícil de, Mm. no sé. Es triste más que difícil, no sé. Ujú. Es un momento Sí. de mucho cambio, entonces uno no... Hay que pensar que esto que está pasando ahora es como la revolución industrial. Claro, El Sí. por ese señor que era momento. campesino, 40 años después estaba en una fábrica o en Sí, una sí, Claro. sí. mina, le cambió la vida, no tiene nada que Mm. ver. Hay algo de eso en la nueva encíclica del Papa también, ¿no? Bueno, el Papa que sigue la línea de Francisco, del Mm. cual yo tuve una relación Ah, bastante mira. estrecha Mm. y conversamos mucho, sigue una línea que creo que es el rescate de un humanismo, Mm. que es lo único que se enfrenta a esta deshumanización Claro. y a este triunfo financiero tecnocrático que nos Mm. quieren imponer. Así Mm. que Por eso, lo teníamos a Francisco, lo teníamos a Perón, así que más o menos nosotros hay que ir estamos... por ahí. Parece que Muchas no, gracias Jorge Gracias, por venir, Jorge. muchas gracias a todos por estar del otro lado y nos vemos el miércoles que viene.